Queridos hermanos, hoy hemos escuchado una parte de ese relato conocido en la tradición bíblica como la tentación y la caída de nuestros primeros padres, ubicado en el capítulo 3 del Génesis, versículos del 1 al 19. El texto busca responder a esta pregunta que realiza la existencia humana acerca del origen del mal. La tradición israelita y los expertos ubican que esta narración la compuso un catequista judío al que denominamos como el yavista según la crítica bíblica. La pregunta está en el aire: ¿cuál es el origen del mal? ¿De dónde viene el mal? Y hoy podemos decir que tenemos la respuesta a la luz de la sabiduría israelita iluminada por el Espíritu Santo. Vamos a poner nuestra mirada en ese capítulo 3 del Génesis, cuando el Señor se le acerca a Adán y le interroga en el versículo 11. Dice el Espíritu, él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Y aquí está una primera respuesta a esta interrogativa de la existencia humana. ¿Cuál es el origen del mal? Escuchemos la respuesta a través de los labios de Adán a la pregunta del Señor. Génesis 3, versículo 12. Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. De acuerdo a la respuesta de Adán, la causa del mal, la causa de la destrucción del paraíso, porque recordemos que en este momento ya el paraíso está patas para arriba, como decimos, entró ya un desorden, y la primera manifestación de ese desorden ocurre en el capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, es decir, lo habían perdido todo. Y la segunda manifestación ahora es el temor o el miedo que está en el corazón de nuestros primeros padres, de acuerdo al capítulo 3, versículo 8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Cuando Dios pregunta ¿dónde estás?, éste contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo. Algo sucedió en el corazón de nuestros primeros padres después de esta experiencia que nosotros llamamos el pecado o la desobediencia por una parte, y por otra, haberse puesto en conexión y en sintonía con la palabra de este ser misterioso a quien el relato identifica como la serpiente, Génesis 3:1, Nahash en hebreo. Pero vayamos al punto. La moneda está en el aire. ¿De dónde viene el mal? Ya hay una primera respuesta en los labios de Adán: la mujer que me diste por compañera. Es decir, según la interpretación de Adán del mal, la causa es antropológica. Ahora resulta que aquella otra persona que primero, sorprendido por la acción de Dios, la había recibido con todo el amor que pueda estar en el corazón humano, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 23. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada, y le reconoce su dignidad. Y podríamos decir, de acuerdo con el Espíritu, que Dios le ha concedido al ser humano una poderosa ayuda para que se complementen y puedan madurar y desarrollarse, de acuerdo al relato de Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Pero ahora, una vez que se quebrantó la armonía del paraíso, Adán ya no ve a Eva como una ayuda adecuada, sino como un obstáculo para su realización, como una enemiga, y la acusa frente a Dios. Realmente la respuesta de Adán es una respuesta totalmente injusta. ¿Por qué?
porque en primer lugar acusa de aquel desastre en el paraíso a la mujer. A partir de ese momento, la interpretación de Adán desarrolla toda una corriente que podemos encontrar en la tradición judía como la mujer que es la causa de todos los males. Aquí entra una actitud que ahora modernamente llaman misógina porque ve a la mujer como la causa de los males de manera directa. Nosotros decimos de manera puntual, Adán interpreta como la causa del mal una causa en primer lugar antropológica, pero no lo asume en su carácter de responsabilidad personal, sino que acusa a otro. Son los otros las causas de los males, pero no yo, porque Adán se presenta en una actitud completamente inmadura e infantil. Y de manera indirecta acusa al creador de los males porque dice, la mujer que tú me diste por compañera, dando a entender que no ha hecho bien las cosas. Y él, como decimos tradicionalmente, se lava las manos. Pero parte también de la injusticia de la respuesta de Adán radica en que Adán oculta a la causa final de todos los males. El Espíritu ya nos lo dijo desde el comienzo del relato de la tentación y la caída en Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Curiosamente, Adán no pone la mirada en la serpiente. Ella, que sedujo a Adán y Eva, ahora termina siendo ocultada. Es como si Adán, a propósito, en este momento de su respuesta, negara la existencia de la serpiente, que nosotros sabemos ya por la revelación divina, que es Satanás, el diablo, el seductor del mundo, como dice el Espíritu en Apocalipsis 12:9. Adán oculta al maligno, lo saca del escenario, como si ya no existiera más. Nosotros denunciamos que esta acción la realiza un poderoso demonio llamado espíritu maligno encubridor. Es aquel demonio que niega la existencia del ángel caído, aquel demonio que lo oculta, aquel demonio que saca al maligno del escenario o simplemente lo quiere ver como una realidad simbólica. Cuando Dios se acerca con Eva y le pregunta en el versículo 13, dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y yo comí. La respuesta de Eva es totalmente justa, clarísima, perfecta. Ella es la que responde a esta interrogativa de la existencia humana, ¿de dónde viene el mal? La respuesta es equilibrada y justa, porque en primer lugar, no hace directamente responsable del mal al Creador. Tampoco acusa en este momento a Adán. Ella simplemente pone la mirada en la respuesta correcta. Recordemos otra vez la respuesta, la serpiente me sedujo y comí. Eva habría tomado a la serpiente que Adán habría ocultado y la regresó al escenario del crimen. Si el paraíso ya está un desastre, si aquella belleza que Dios había creado en el jardín se ha derrumbado, Eva, iluminada por el Espíritu, según la narración, responde de manera justa. Nahash, la serpiente, el animal más astuto, es la causa principal de los males en el jardín. Aquí está la respuesta equilibrada del mal. El mal tiene dos causas en realidad. La causa final es una causa neumatológica, un espíritu maligno, un ser maléfico, el enemigo de Dios, el adversario. Pero por otra parte, una causa antropológica, es decir, el abuso de la libertad humana. El mal no solamente se reduce a una cuestión de debilidad humana, como ahora parece que escuchamos estas interpretaciones modernas, para nada. Evitemos esa actitud de Adán que oculta a la serpiente antigua como si no existiera. La respuesta de Eva es perfecta. Por eso nosotros afirmamos que el mal es la síntesis, de acuerdo
a este documento del Vaticano II que se llama Gaudium et Spes en el número 13, el mal es la síntesis entre la instigación del adversario y el abuso de la libertad humana. Ciertamente nosotros finalmente decimos que para que el mal pueda manifestarse y encarnarse concretamente en la historia humana, definitivamente quien lo pone en el escenario de la historia es el abuso de la libertad humana. Pero no podemos negar a la luz de la palabra de Dios que hay un mysterium iniquitatis, el misterio del mal, ese ser de tinieblas que induce, instiga, seduce, como dice Eva en su respuesta, para que el ser humano termine desconectándose con Dios y entonces se cometa este gran crimen que se llama el pecado, que consiste en desconectarnos del Creador, en rechazar al Creador y tristemente ponernos en sintonía con el proyecto del ángel caído, a quien el Evangelio identificará como el padre de la mentira, como el asesino de hombres en Juan 8:44. Bendiciones a todos.